Vamos a platicar con Francisco Madrid, él es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac sobre pues este nuevo estudio que están presentando sobre el panorama de la actividad turística en México. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío, muy buenas tardes. Gusto en saludarte y saludar a tu auditorio. ¿Qué nos tienes de nuevo con estos estudios que continuamente están realizando ahí en la Universidad de Anáhuac? Gracias, Darío. Pues hoy hemos dado a conocer los avances de esta que es nuestra publicación bandera, que cumple ya 11 años de que la lanzamos con el apoyo fundamental de los empresarios turísticos agrupados en el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Y creo que hay algunos datos, me parece, muy interesantes. Parte de todo tiene que ver con reconocer que si bien es cierto que hemos entrado en una perspectiva de crecimiento muy fuerte del turismo mexicano, particularmente en la parte internacional que tiene que ver con placer en el mercado de Estados Unidos, pues no se puede olvidar que todavía los primeros meses del año fueron meses, pues francamente, muy malos para el turismo. De esta forma, pues nosotros estimamos que en tanto que el PIB del país cayó 2.8% en comparación interanual en el primer trimestre del año, el PIB turístico habría caído 22.2%, ¿no? El PIB hotelero cayó más de 30%. Esto supone, Darío, una reducción del consumo turístico en México de cerca de 160,000 millones de pesos. Es una cifra pues enorme que habla pues de una actividad todavía muy lastimada en la que en el periodo primer trimestre de 2021 contra el mismo periodo del año anterior se perdieron 800,000 empleos. Además, la cifra es una cifra de la Secretaría de Turismo. Solo la parte de trabajadores asegurados en el IMSS, de hoteles y restaurantes, nos habla que todavía falta reponer más de 190,000 empleos ya con cifras al mes de junio. Del otro lado, y me parece que también ha despertado mucho interés, cuantificamos una primera aproximación a lo que podría suponer el turismo de vacunación de los mexicanos hacia Estados Unidos. Esto que hemos hablado mucho, pero que no teníamos mucha certeza. Aprovechamos la información que publica Estados Unidos sobre visas y encontramos que en el periodo de marzo a abril hubo un crecimiento muy importante con relación al promedio de los 5 meses previos, que, digamos, supone unos 500,000 o un poco más de viajes adicionales a las que se habrían esperado normalmente y que muy bien pueden derivarse pues precisamente de la vacunación. De esta forma, los mexicanos, solamente los que fueron por vía aérea estos 3 meses, habrían gastado 325 millones de dólares como derrama turística, lo que a final de cuentas pues no parece un mal negocio. Ciertamente estamos entrando a verano con mucho entusiasmo, pero también pues yo diría con cautela porque esta tercera ola de la pandemia podría salirse en control en cualquier momento. De eso te quería preguntar precisamente, Francisco, ¿qué tanto va a afectar la llegada de turistas, pues esta nueva alerta que Estados Unidos emitió a México por el alza en los contagios de COVID-19? Hoy todavía no hay un reflejo porque las reservaciones no se han modificado. Los reportes iniciales yo te diría que no están todavía tomando acuse de este tema. Hoy platicaba con un empresario que me decía que si bien esto es cierto, pues tal vez es parte de la estrategia de que los norteamericanos viajen dentro de Estados Unidos. En realidad, por cierto, parte del crecimiento mexicano tiene que ver con que pues tampoco tienen otros lugares a donde viajar, ¿no? México es casi el único destino internacional que hoy tienen acceso. Normalmente el turismo aéreo de Estados Unidos al exterior, pues solamente captamos una parte relativamente pequeña, y hoy, pues más de la mitad de todos los turistas aéreos de Estados Unidos de carácter internacional están viniendo a México. Yo creo que hay que ir con cautela y más que el efecto de la alerta, lo que habría que estar atentos es a la verdadera evolución de la pandemia y al semáforo epidemiológico que sí podría dar, digamos, un susto al desempeño del sector.
Y el tema de la violencia, porque la alerta fue pareja, no solamente por el asunto del coronavirus, sino también por los altos índices de violencia que se registran ya en muchas regiones del país. Sí, yo entiendo que fueron dos mensajes diferentes, uno del Departamento del Estado, el que tiene que ver justo con inseguridad, y otro de los CDS, que tuvo que ver con el tema epidemiológico. La parte de seguridad, pues no es una novedad, ha estado presente en el estudio que hoy presentamos los avances, pues nuevamente es una de las mayores preocupaciones empresariales. Lo que sucede, no sé si afortunado o desafortunadamente, es que estos advertencias de viaje tienen poco impacto en el mercado. Normalmente hay excepciones, ¿no? Lo que yo te diría es que en general los norteamericanos que viajan a destinos, digamos, de perfil Los Cabos, Cancún, Vallarta mismo, pues saben que en condiciones normales no corren riesgo. No es buen mensaje, ciertamente, no le ayuda a la salud de la marca México, pero pues no esperaría un impacto mayor. Yo creo que simplemente refleja una realidad que es una realidad que ya descontó el mercado. La reactivación de los vuelos, ¿qué tan importante están jugando para el incremento o la mayor dinámica de turistas que están llegando a nuestro país? Es muy importante, Darío, en la parte nacional, ya enero-mayo traes niveles para los 5 meses de 20% abajo del nivel 2019, o sea, es muy importante. La parte internacional, particularmente con Estados Unidos, los reportes de los aeropuertos son muy positivos. A partir de mayo y particularmente junio, en junio en Los Cabos traes 20% de crecimiento, en Vallarta traes más de 10% de crecimiento y en Cancún ya prácticamente está 7% abajo. En conjunto, estos tres aeropuertos que representan el 60% de los ingresos de turistas regularmente están ya solamente 1.5% abajo. O sea, yo te diría que el componente internacional está prácticamente regularizado con Estados Unidos. Las deficiencias están más del lado de Europa, un poco menos del lado de Centro y Sudamérica. Centro y Sudamérica, que en su momento, mucho antes de la llegada del COVID, pues eran mercados emisores muy importantes para México. ¿Cómo se han mantenido, cómo han reaccionado ante esta pandemia? En términos generales, lo que puedes ver es que luego de Estados Unidos vienen diferentes países latinoamericanos como los principales proveedores. En conjunto, la región latinoamericana está dando entre el 7 y el 8% de participación, con Estados Unidos con un 81%. Eh, Después de Estados Unidos tienes Brasil, Colombia, Ecuador, que es una sorpresa por supuesto, Venezuela, que es más sorpresa todavía, y solamente dentro del top 10 de mercados europeos aparece España. Pero sí en niveles, digamos, a pesar de que no van tan mal, pues muy lejanos a lo que regularmente esperarías, particularmente en los casos de Brasil, Colombia y Argentina. El turismo de crucero, que también pian pianito se ha venido recuperando algunas rutas, algunos itinerarios, las principales navieras están empezando a retomar la actividad. Esto ya se empieza a reflejar también en los números del sector turismo en México. No lo que reportamos el día de hoy, porque los primeros arribos se dieron hasta el mes de junio. O sea, marcamos prácticamente 15 meses consecutivos desde marzo del año pasado sin recibir turistas. Entonces, en el enero-mayo de este año comparado con el año pasado, pues es una caída del 100%, igual con 2019. Será hasta junio donde empecemos a ver pues una recuperación paulatina. Qué bueno para destinos que dependen mucho de ellos como Cozumel, como Majagual, un poco menos Ensenada, pero en el conjunto los cruceros no representan de manera regular ni el 3% de los ingresos, son una parte bastante pequeña y bueno, pues vamos a ver cómo se empiezan a mover. Pues Francisco Madrid, como siempre, muchas gracias por la entrevista, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac. Buenas tardes. Al contrario, Darío, gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti.